Sí, muy buenas noches, amigos de la vida. Una vez más, psicoanálisis y respuesta necesaria. Hoy vamos a empezar a tratar de una manera algo teórica y con algunas lecturas de Otto von Michel y de Freud sobre el famoso, polémico y conocido complejo de Edipo. El famoso Edipo Rey, esa gran tragedia griega que en el psicoanálisis es piedra angular de la comprensión de muchos de los fenómenos que se aparecen después en las neurosis posteriormente. De ahora en adelante vamos a entrar en otro nivel, incluso después del complejo de Edipo, vamos a tratar más los problemas, pudiéramos decir, terapéuticos y los problemas más esenciales. A través de esta experiencia que hemos tenido interactuando unos con otros, uno se convence una vez más de que la privacidad es muy importante, pero más que la privacidad está también la resistencia que tiene el ser humano a poder abordar temas tan sencillos, pero que han quedado, pudiéramos decir, muy reprimidos desde nuestra infancia. Nosotros estamos adaptados a vivir bastante un mundo ideal, un mundo de fantasías, un mundo de cositas bellas, y la pantalla ha traído con el mundo del entretenimiento aquello de tenernos siempre pudiéramos decir, en el entretenimiento, en buscarnos la falsa sonrisa. Pero definitivamente tenemos que vivir una vida, tenemos que dejarnos tocar en la puerta y nuestros corazones y nuestra mente tienen que aprender a crecer. Empecemos con el complejo de Edipo. Bien, en psicoanálisis respuesta necesaria. En uno y otro sexo, el complejo de Edipo puede ser considerado como el apogeo de la sexualidad infantil. La evolución erógena que conduce desde el erotismo oral, para todos aquellos que pusieron atención en la etapa oral del niño, a través del erotismo anal, para los que pusieron interés en lo que era la etapa anal, a la genitalidad, así como el desarrollo de las relaciones de objeto a partir de la incorporación parcial y la ambivalencia hasta el amor y el odio, culminan en las tendencias edípicas, que por regla general se expresan en una masturbación infantil cargada de culpa. La superación de estas tendencias, que serán reemplazadas por la sexualidad adulta, es el prerequisito de la normalidad, mientras que el hecho de aferrarse inconscientemente a las tendencias edípicas es característico de la psique neurótica. En los casos individuales, el amor hacia el progenitor del sexo opuesto y los deseos de muerte dirigidos contra el progenitor del mismo sexo pueden significar cosas diferentes, dependiendo del aspecto particular de cada caso. Una vez más, de la constitución y de la experiencia. El estudio de las experiencias formativas ofrece una diversidad tal de casos que su examen resulta una tarea nada fácil. No solo debemos tomar en cuenta la considerable diferencia existente entre las diferentes personalidades de los padres, sino también el hecho de que los conceptos de amor y muerte varían de un niño a otro. El amor se compone de multitud de elementos y la acentuación relativa de cada uno de estos componentes
puede variar considerablemente. La muerte puede ser concebida de muchos modos. Un deseo de muerte puede incluso ser sexualizado sádicamente y por lo tanto servir de expresión al mismo tiempo al complejo de Edipo negativo. No existe percepción que no adquiere inmediatamente vinculaciones emocionales. Todas las experiencias, por ello, toman parte en el proceso de determinar la forma especial del complejo de Edipo. Tanto las experiencias del período que corresponde a la etapa fálica como las experiencias anteriores que pueden dar al complejo de Edipo un tinte pregenital a través de las fijaciones. Esa noria que tienen los neuróticos obsesivos, hay esa idea dando vueltas y vueltas fijas. Son tan importantes las experiencias excepcionales, traumáticas, como las influencias crónicas. Las experiencias traumáticas, especialmente destacadas por el psicoanálisis desde el origen mismo de este, constituyen a menudo el factor decisivo si el complejo de Edipo no ha sido superado de una manera normal. Puesto que estamos hablando de tendencias genitales, son los factores genitales los que deben considerarse en primer término. La genitalidad de los niños puede ser despertada prematuramente mediante la seducción y la intensidad de la excitación estimulada por factores externos. Puede estar más allá de la capacidad de control del niño. Esto crea estados traumáticos que vinculan entre sí las esferas de la genitalidad y la amenaza. Todo aquello que acentúa los temores y con ello las represiones sexuales da lugar a perturbaciones que dificultan la superación ulterior del complejo de Edipo. De esta manera adquieren influencia las amenazas y todas las experiencias que subjetivamente tienen el significado de amenazas, tales como accidentes, heridas, muertes o la vista repentina e inesperada de genitales adultos. Mediante el desplazamiento, las experiencias pregenitales pueden tener los mismos efectos que las genitales, especialmente las frustraciones repentinas, orales y anales. Fíjense que aquí estamos ya dentro de una estructura de pensamiento y de una clasificación, bien, donde estamos aprovechando todos los conocimientos que tuvimos desde la etapa oral, desde la etapa anal y desde la etapa genital para poder verdaderamente interpretar qué está pasando con el complejo de Edipo y con las diferentes experiencias traumáticas o no en el niño. Decíamos que mediante el desplazamiento, las experiencias pregenitales pueden tener los mismos efectos que las genitales, especialmente las frustraciones repentinas, orales y anales. Es decir, ahora vamos pudiendo comprender que según difícil o fácil o moderada fue cada una de estas etapas, eso va a intervenir en el futuro del desarrollo de nuestra vida sexual infantil y adulta. Bien, especialmente importante para la formación del complejo de Edipo es todo aquello que el niño aprende o piensa acerca de la vida sexual de los padres, tanto más si esto es experimentado de una manera repentina. A menudo tienen un efecto decisivo la combinación de experiencias reales e interpretaciones equivocadas. Aquí es necesario referirse a la esfera de la
percepción sádica de la sexualidad. La así llamada escena primaria, esto lo vamos a encontrar mucho en el psicoanálisis, la escena primaria, es la primera vez que los niños pueden enfrentarse a genitales de adultos o que pueden enfrentarse a escenas donde sus padres pueden estar realizando algún tipo de actividad. Pudiéramos decir, un poco más pasado de lo romántico, como una actividad sexual. A menudo tiene un efecto decisivo la combinación de experiencias reales e interpretaciones equivocadas. Aquí es necesario referirse a la esfera de la percepción sádica de la sexualidad. La así llamada escena primaria, es decir, la observación por parte del niño de las escenas sexuales entre los adultos, entre los padres principalmente, origina al mismo tiempo un alto grado de excitación sexual, cuya naturaleza varía de acuerdo con la edad que va a tener el niño, y la impresión de que la sexualidad es peligrosa. Esta impresión se debe al hecho de que la cantidad de excitación se halla más allá de la capacidad de descarga del niño y es sentida por ello como traumáticamente dolorosa. El niño puede además interpretar torcidamente en un sentido sádico aquello que percibe. O bien, la vista de los genitales adultos puede producirle un temor de castración. El contenido subjetivo y la intensidad y persistencia del efecto de una escena primaria varía de acuerdo con los detalles de la escena percibida. Las circunstancias externas y los factores individuales determinan de qué cosas el niño se da cuenta realmente, qué es lo que conjetura y cómo incorpora a su experiencia psíquica anterior lo que ha visto o ha supuesto, y si esta incorporación y elaboración se producen en el momento de presenciar la escena o más tarde. En lugar de una escena primaria, pueden haberse presenciado toda clase de sustitutos de la escena primaria. La observación de animales, de adultos desnudos e incluso de escenas que objetivamente no tienen nada de sexuales, pero que subjetivamente son experimentadas como sexuales. La eficacia de estas escenas es mayor si otras experiencias objetivamente inofensivas facilitan rápidamente la transferencia a los padres de aquello que se presencia. Las disputas entre los padres son equiparadas a menudo por los niños a escenas sexuales, con lo que se crea una idea sádica de la sexualidad. Es verdaderamente interesante, sobre todo para las personas que se psicoanalizan, que están psicoanalizados, lo que puede representar cualquier escena primaria para cada uno en particular. Hay algo muy interesante en lo que es lo intelectual y lo emocional. Todo esto que hablamos en psicoanálisis, estamos hablando siempre de ambas cosas a la vez. Es decir, nosotros no solamente pensamos cuando estamos viendo una escena primaria, estamos sintiendo. Y como decíamos anteriormente, el niño no tiene respuesta de descarga en sus primeras escenas primarias. Aquí pudiéramos decir, el hecho de que la vista de genitales adultos
cree o no temores morbosos en los niños dependerá de toda la historia anterior del niño, es decir, de la constelación psíquica a la que se incorpora la nueva experiencia. Vamos viendo por qué en el psicoanálisis se habla tanto de las etapas anteriores. Cómo hay una gran lógica. Es exactamente que vamos construyendo la personalidad de la misma forma que vamos poniendo hoy un ladrillo, mañana otro ladrillo. Bien, si el ladrillo anterior fue mal puesto, va a repercutir después en cómo vamos nosotros a poder actuar en el próximo ladrillo. Bien, Freud consideraba la idea de observar a los padres durante el coito como una fantasía primaria que aún allí donde no se haya producido la observación real de la escena, será creada con toda probabilidad en la fantasía del niño, que utilizará para ello todos los indicios que le ofrece la realidad. Los efectos de una fantasía de esta índole no podrán ser nunca, por cierto, iguales a los efectos de una experiencia real. Otro acontecimiento traumático típico de importancia es el nacimiento de un hermanito o una hermanita. Esto puede ser experimentado como una repentina perturbación de las gratificaciones edípicas, ya que los cuidados maternales tienen que ser compartidos ahora con alguien más, o bien las percepciones y especulaciones sobre el embarazo incrementan la curiosidad sexual o las angustias sexuales. Tanto un trauma como el otro puede dar por resultado una tendencia a la regresión a la primera infancia. En cuanto se refiere a las influencias de carácter crónico, las reacciones y deseos del niño con respecto a sus padres dependen del comportamiento y de la personalidad que estos papás tengan. Una conducta desusada provocará reacciones desusadas. Esto se puede ver en la anamnesis familiar de la generalidad de los neuróticos. Padres neuróticos, amigos míos, amigos de la vida, crían niños neuróticos. Y el complejo de Edipo de los niños refleja el complejo de Edipo no resuelto de los padres. Les repito, papás y mamás. Bien. Padres neuróticos crían niños neuróticos. Y el complejo de Edipo de los niños refleja el complejo de Edipo no resuelto de los padres. Bien. Muy a menudo la madre ama al hijo y el padre a la hija. El amor sexual inconsciente de los padres hacia los hijos es mayor cuando la satisfacción sexual real, ya sea a causa de circunstancias externas o debido a su propia neurosis, es insuficiente. Este amor es sentido por los niños inconscientemente como una excitación sexual, lo cual intensifica su propio complejo de Edipo. Y a veces sienten esto mismo inconscientemente, incluso los padres, quienes tratan de compensar tal situación mediante repentinas amenazas y frustraciones, de modo tal que frecuentemente los niños son excitados y luego frustrados por sus mismos padres. El complejo de Edipo ideal refleja una situación triangular. De hecho, donde el complejo de Edipo es más manifiesto es en el caso de hijos únicos. Los tipos especiales de complejo de Edipo aparecen allí donde se hayan presente más de 3 personas o menos de 3. Dentro del marco de la familia, los hermanos y las hermanas son personas que desde el punto de vista de las tendencias edípicas son superfluas. Ante todo, son objeto de celos. De las circunstancias particulares dependerá en cada caso el que su presencia dé lugar
a un incremento del odio hacia el progenitor del mismo sexo, o bien sirva para disimularlo por vía de diversión. Pero los hermanos y hermanas pueden servir también como objeto de transferencia del amor, especialmente los mayores o aquellos que son apenas un poco más jóvenes. Vale decir, aquellos que siempre formaron parte del mundo conocido por el niño. Cuando hay varios hermanos o hermanas mayores, podemos encontrar dobles del complejo de Edipo. Lo que se experimenta con los padres es experimentado por segunda vez con el hermano o la hermana mayor. Esto puede tener un efecto de alivio, pero puede crear también nuevos conflictos. Un paciente que tenía varios hermanos mayores tuvo el siguiente sueño: vuelvo a casa con mi madre después de un paseo y encuentro que una banda de ladrones ha tomado posesión entre tanto de nuestra casa. Los ladrones representaban a los hermanos con quienes tenía que compartir nuevamente la madre al regresar ambos del paseo. Bien, hasta aquí por hoy el complejo de Edipo. Seguiremos con el complejo de Edipo y seguiremos analizando esta realidad humana, esta, pudiéramos decir, realidad que todos tenemos en nuestro mundo de la infancia. Y lo más interesante van a ser las resistencias y las negaciones que vamos a tener ante estas realidades. Amigos de la vida, nos vemos, seguimos después con el 2, con el 3, hasta que terminemos el complejo de Edipo. Que pasen muy buenas noches, amigos de la vida. Los quiero y que tengan mucha paz espiritual. Hasta mañana.